Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor a través de las alabanzas para la gloria y honra del Señor. Sabemos que Él ha sido bueno con nosotros y cómo no alabar y bendecir su nombre, si Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Aleluya. Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido el aire que respiramos, Él ha sido tan grande de su palabra que no hay Dios fuera de Él. No hay nadie ni nada que nos pueda dar la paz ni la libertad como Él nos dará. Porque esa paz no nos la da el mundo, esa paz nos da su amor. Así vamos a entonar esta bonita alabanza que se titula Esa paz para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Dejamos el lugar con el hermano Ángel Valente que va a alabar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
A ver. Ven. Vamos a poner una canción que se llama, una alabanza que se llama, bueno, ya es repetida, pero que no ensayé porque sí. Una error. A ver. Nunca podremos pagar el amor que Dios nos dio por enviar a su Hijo a morir allá en una cruz. Con su sangre Él nos limpió y por amor vida nos dio. Volaremos con Él en las nubes en la redención. Ese amor nunca podemos pagar el amor que Dios nos dio por enviar a morir a su Hijo allá en una cruz. Con su sangre Él nos limpió y por amor vida nos dio. Volaremos con Él en las nubes en la redención. Ese amor
Señor, ya. Amén. Así vamos a entonar nuestra alabanza para la gloria del Señor, que se titula Buscaré amarte, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Usted puede glorificar el nombre del Señor, pues estamos en su casa. Dice la palabra del Señor que todo lo que respire, alabe a Jehová, porque somos hechura del Señor. Aleluya. Después de conocerte no quiero vivir contigo, ninguna ausencia. Después de que me diste conocer que fue por mí, tu sacrificio, si recibiría mi regalo, nada igualaría al que me hiciste tú, y no lo merecía. Todo me resulta inexplicable, mas no dudaría de mi decisión. Buscaré también amarte, y si no tengo fuerzas para levantarme, ¿cómo me sostienes? Con este mismo amor de vivir sin tanto en mí. Me has enseñado cosas que valen la pena, como las eternas. Es una bendición estar en tu camino, que a veces me llena. Siempre tienes un propósito, nunca vas a permitir que me arrebates de ti. Y si no tengo fuerzas para levantarme, ¿cómo me sostienes? Con ese mismo amor de mi vivir trabajando en mí. Me has enseñado cosas que valen la pena, como las eternas. Es una bendición estar en tu camino, que a veces me llena. Siempre tienes un propósito, nunca vas a permitir que me arrebates de ti. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Creador, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así le damos el lugar con mi hermana Anita que prosigue. Aleluya. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora que el Señor nos permite estar aquí. Vamos a entonar una bonita alabanza para glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente, hermano, ese debe de ser nuestro único sentido, glorificar el nombre del Señor. Ese debe de ser lo más importante para nosotros. Porque las cosas de este mundo pasan. Todo es pasajero, nosotros somos pasajeros, dice la Biblia, que somos como la flor del campo, que en la mañana florece, pero en la tarde se marchita y ya luego su lugar no se conoce más. Entonces, hermanos, tenemos que estar totalmente decididos a servir al Señor, porque Él es el dueño de nuestra vida.
Era el momento que diga, ya no vas a vivir, ya no vas a existir. Nosotros no lo podemos cuestionar. Simplemente, hermanos, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Dice la palabra que Él hace como Él quiere y no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Vamos a entonar esta bonita alabanza que se titula Dueño de la vida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. María salió por el amanecer, al ver al maestro que estaba en la sorpresa fue cuando María no me quiero por la voz de Dios, porque lloraste. ¿A dónde llevaron al maestro de aquí? Si puedes decir, respóndame a mí la voz de Cristo, mira tú estás ahí, porque ya resucitó. Y la misma muerte puede parar al dueño de la vida. Ni el infierno puede detener la salida. Jesús no estaba ahí, mas no está aquí, porque ya resucitó. Él es mayor, Él ha resucitado, y Él es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. ¿A dónde llevaron al maestro de aquí? Si puedes decir, respóndame a mí la voz de Cristo, que ya porque ya resucitó. Ni la misma muerte puede parar al dueño de la vida. Ni el infierno puede detener la salida. Jesús no estaba ahí, mas hoy está aquí, porque ya resucitó. Ni la misma muerte puede parar al dueño de la vida. Ni el infierno puede detener la salida. Jesús no estaba ahí, mas hoy está aquí, porque ya resucitó. Jesús no estaba ahí, mas hoy está aquí, porque ya resucitó. Él es nuestro muerto, hermano. Él ha resucitado y su gracia ha sido real en nuestras vidas. Nosotros no tenemos cómo agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Él es el dueño de nuestra vida. Y si a él, hermano, le place darnos la vida y también si a él le place quitárnosla, nosotros no podemos decir nada. Simplemente, solamente podemos acatarnos a su voluntad. Él es el dueño de mi vida, el dueño de tu vida.
Así que, hermanos, también debemos de estar convencidos de que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. No nos ha dejado sino su gracia y su misericordia han sido buenas con nosotros. Aleluya. Y tenemos que estar convencidos que el Señor es real en nuestras vidas. Convencida estoy de que existe un Dios que todo lo puede para que me cree. Convencida estoy de que existe un Dios que vino a la tierra y que por mí murió. Convencida estoy de que existe un Dios, aunque no lo veo, pero lo veo. Y convencida estoy, nada cambiará mi condición. Y convencida estoy, nada cambiará por y convencida estoy, aunque otros no crean, yo no dudaré lo que mueve, siempre creeré, que porque tú existo yo también. Simplemente, hermanos, tenemos que estar convencidos que porque Él existe, existo yo también. Que porque Él existe, hermanos, existimos cada uno de nosotros. Su gracia es buena con nosotros y hasta el día de hoy, hermanos, Él no nos ha abandonado, sino ha sido el que nos ha mantenido en pie hasta el día de hoy. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor, hermanos. Los que hayan traído sus Biblias pueden abrirla allá en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 11, cuando lo encuentren dicen amén y damos lectura a la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mensaje del día de hoy, hermanos, lleva como título: ¿qué espíritu
mora en vosotros. El jueves pasado estuvimos viendo, hermanos, que nosotros tenemos que caminar diferente a los deseos de este mundo. Tenemos que hacer una diferencia en esta generación que se ha corrompido tan terriblemente delante de la presencia del Señor. Tenemos que caminar en rectitud y en santidad delante de la presencia del Señor, porque hoy, hermanos, este siglo se ha corrompido de una manera tan terrible que ya no hay diferencia en el que es de Dios y en el que no es de Dios, en lo que es limpio y en lo que ya no es limpio, porque hoy en día la iglesia también se está empezando a emparentar con el mundo, agarrando las costumbres del mundo, intentando parecerse al mundo y empezando a actuar como el mundo está actuando. Hoy en día a la iglesia se le ha olvidado el verdadero sentido en el cual se debe de enfocar, que es caminar en rectitud, caminar en santidad y en limpieza delante de la presencia del Señor, no olvidándose de cómo en los tiempos de antes se le servía al Señor, se le servía con un corazón limpio, se caminaba en santidad delante de la presencia del Señor, y hoy ya no se hace la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué espíritu mora en nosotros? Hay dos espíritus. ¿O qué espíritu es el que nos dirige a nosotros? Si somos hijos de Dios, el espíritu que nos debe de dirigir o el espíritu que debe de morar en nosotros es el Espíritu Santo, el que nos va a dirigir a toda santidad, a toda justicia, a alejarnos de lo que no le agrada al Señor, a alejarnos de todo lo que puede hacer que nosotros desagrademos la presencia del Señor. Y también está el espíritu del mundo, que es el que nos va a dirigir a hacer todo, siempre lo que es contrario al Señor. Siempre va a querer llevarle la contraria al Señor, y el espíritu que mora en nosotros, o el espíritu que esté morando en nosotros, es el que va a darnos a conocer de qué espíritu somos. Si somos hijos de Dios o si no somos hijos de Dios. Aquí dice la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, hermanos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros o no mora en nosotros? Porque por nuestros frutos, hermanos, que nosotros vemos, por las actitudes y la forma en que nosotros caminemos delante de la presencia del Señor, es lo que nos va a dar a conocer si somos o no somos hijos de Dios. Ya hoy en día, como les dije, se está perdiendo la importancia de lo que verdaderamente es necesario esmerarse más, que es caminar en santidad delante de la presencia del Señor. Hoy se están discutiendo otros objetivos, otros intereses, demostrar esto, demostrar lo otro, enseñar esto, enseñar lo otro, pero ya no se está caminando como el Señor quiere. Ya no hay diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros empezamos a caminar y empezamos a actuar como lo está haciendo el mundo y empezamos a hablar, empezamos a llevar la misma vida como la lleva el mundo, ¿qué espíritu mora en nosotros? ¿Será el Espíritu de Dios que mora en nosotros o no es el Espíritu de Dios que mora en nosotros? Porque si el Espíritu de Dios morara en nosotros, hermanos, no nos lleva a hacer nada que sea desagradable delante de la presencia del Señor. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, todo lo que hagamos va a ser solamente para darle la gloria y la honra al Señor. Dice la palabra del Señor, ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4.
Aleluya. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hoy en día, hermano, ya no se conoce quién es el cuerpo de Cristo, quién es miembro del cuerpo de Jesucristo. Como les decía ayer jueves, ya hoy no hay diferencia entre una hermana que es cristiana, porque ya no se sabe si va a la iglesia o si va a alguna fiesta. Hermanos, ¿cómo es eso posible? Si somos iglesia de Jesucristo, tenemos que reflejar quién verdaderamente mora en nosotros. No podemos, hermanos, intentar agradar al Señor, pero no querer dejarlo del mundo, no dejar lo que el mundo nos ha hecho que nosotros pequemos delante del Señor. No podemos vivir así. Dice la Biblia que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Entonces, si somos hijos de Dios, no podemos seguir intentando parecernos al mundo. Hoy en la iglesia, hermano, hoy en día se ha olvidado lo que es la santidad. Se ha olvidado lo que es caminar delante de la presencia del Señor. Ya no hay oración, ya no hay ayuno. Ahorita se están implementando otras cosas para llamar la atención de la gente. Ahorita, hermanos, se ha alejado el temor de Dios de la vida de muchos y piensan que lo que están haciendo es correcto delante de la presencia del Señor, cuando ellos saben en su corazón que no es correcto. ¿Por qué, hermano? Porque aunque nosotros podamos estar, o el ser humano puede estar lo más alejado de la presencia del Señor, acá en su corazón ellos saben que lo que están haciendo está mal. ¿Cuánto más nosotros que tenemos conocimiento de la palabra del Señor y sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña? Pero simplemente hacemos que no escuchamos y no queremos obedecer la voz que el Señor nos dice: lo que estás haciendo está mal. Dice la Biblia que todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo, así que no podemos, como dice la alabanza, que no podemos vivir divididos. Si un mismo Espíritu nos bautizó y si somos un mismo cuerpo, no podemos vivir divididos uno contra otro. No podemos vivir haciendo lo que no es agradable delante de la presencia del Señor. No podemos seguir conformándonos a los deseos de este siglo. ¿Qué los deseos de este siglo? Vivir en enemistad uno contra otro, que haya división entre nosotros, intentar demostrar mejor que yo soy mejor y que yo soy mejor y que nadie más. El orgullo que muchas veces ha dominado a la humanidad y lo ha llevado al fracaso es lo que hoy en día, hermanos, más se está levantando. Por eso, hermanos, hay que examinarlo. Por eso, hermanos, hay que analizarlo, porque el orgullo no nos deja nada bueno. Simplemente nos aleja de la presencia del Señor y ya no sentimos el mismo amor que teníamos antes por el Señor. Si somos un solo cuerpo, si somos de un mismo espíritu y si el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, no podemos vivir así en división. No podemos seguir viviendo inclinándonos más a parecernos al mundo. ¿Por qué? Porque hoy ya la palabra del Señor no se predica como antes. Hoy en la palabra del Señor se mezclan tantas cosas que ya no son de edificación para la vida de las personas. Hoy ya no se sabe si es palabra de Dios o qué es lo que se está presentando. No podemos vivir así, hermanos. El Señor nos está mirando. El Señor está viendo desde el trono de los cielos si lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos conduciendo a la gente que nos escucha es de provecho o nos estamos alejando cada día más de la presencia del Señor. Dice la palabra que si somos un mismo cuerpo, aunque no somos, dice la palabra del Señor, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Algunos, hermanos, son más pequeños, pero no porque sean más pequeños son menos importantes. Si somos de Cristo y si el Espíritu de Dios mora en nosotros y
no va a haber división. Aunque seamos los más chiquititos o los más pequeñitos, pero todos vamos a tener un mismo valor delante de la presencia del Señor. Hoy nos deberíamos de esmerar más, hermanos, en cómo está nuestra vida espiritual delante de la presencia del Señor. Porque de la palabra que cada uno de nosotros hablemos es de la que vamos a dar cuenta delante de la presencia del Señor. Porque no, hermanos, es nada más con la palabra que nosotros hablamos, que estamos predicando, sino con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. La gente que nos está mirando está viendo qué espíritu es el que está dirigiendo nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Si somos un mismo cuerpo, no podemos vivir divididos, porque todos somos miembros los unos de los otros y todos necesitamos de todos para caminar delante de la presencia del Señor. Si el Espíritu de Dios, hermanos, mora en nosotros, no podemos seguir viviendo según a los deseos de la carne. No podemos seguir viviendo según a los deseos que nuestra carne quiere. Antes la carne lo que quería era vivir en pleito, vivir en riña, vivir en chisme, vivir en esto, vivir en lo otro. O como le decía yo, el orgullo. Pero si el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros y es el que nos está dirigiendo a caminar delante de la presencia del Señor, no podemos seguir con esos mismos sentimientos en nuestra vida, porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos ha cambiado de adentro hacia afuera, y antes lo que yo era, y antes lo que a mí me gustaba, hoy ya no puedo seguir viviendo de esa misma forma. Dice la palabra, en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 12 y 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos deudores, dice la palabra, pero no de la carne. Porque si fuéramos deudores de la carne, hermano, hoy ya no estaríamos aquí. Porque son tantas cosas que la carne, dirigida por el espíritu del mundo, ha cometido delante de la presencia del Señor. Pero la misericordia del Señor que nos ha alcanzado es la que nos ha mantenido vivos hasta el día de hoy. Por eso dice la palabra, deudores somos, pero no de la carne, porque si fuéramos deudores de la carne, ciertamente ya hubieran muerto. Aquí lo dice la palabra, mas sí por el Espíritu. Somos deudores, hermanos, del Espíritu. Somos deudores de la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Y dice la Biblia, y si hacéis morir los deseos de la carne por el Espíritu, viviréis. Cuando tengan ganas de pelear, ya no peleen. Cuando tengan ganas de estar escuchando otra cosa, ya no lo escuchen. Porque eso, hermano, en lugar de acercarnos a la presencia del Señor, ¿sabe qué es lo que hace? Empieza a maquinar la mente el pensamiento. Empieza la mente ahí a estar día y noche diciendo, ya viste esto, ya viste lo otro, miraste esto, miraste lo otro, ya viste que a ti mi hermano no te saludó, o ya viste que esto. Entonces, hermano, si nosotros alimentamos a la carne y si nosotros dejamos que la carne nos domine, vamos a terminar en fracaso. Por eso dice la palabra, hacéis morir la carne, aquí lo dice la Biblia en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos, hermanos, si somos hijos de Dios y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que hacer morir ya totalmente todo lo que hay en nosotros, aún de la carne, si somos hijos de Dios. Ya no puede la iglesia, hermanos, estarse mezclando con los mismos del mundo. Si el mundo vive en pleito, también la iglesia. Si el mundo vive en esto, también la iglesia. Dice la palabra en Romanos 12:2, que no nos tenemos que conformar a los deseos de este siglo, sino tenemos que alejarnos de los deseos de este siglo.
podemos vivir conforme a la carne si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Para que así, hermano, haya una diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios, entre lo que es dirimido por Dios y lo que no es dirimido por Dios, lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios, entre quien es siervo de Dios y quien no ha sido siervo de Dios. No puedes, iglesia, seguir emparentándote con el mundo. Si el mundo hace esto, corre a la iglesia igualarlo. Si el mundo hace lo otro, corre también a la iglesia a hacerlo. No, hermanos, no podemos seguir emparentándonos con el mundo. Dice la Biblia que tenemos que alejarnos de los deseos del mundo. Porque los deseos de la carne, dice la palabra, son contra los del Espíritu. Y los del Espíritu son contra la carne. Y esto, dice la Biblia, se oponen entre sí. Hermanos, ya no podemos caminar conforme a la carne. Tenemos que caminar conforme al Espíritu que te dirija. Si el Espíritu de Dios es el que te está dirigiendo, tienes que caminar como lo dice la palabra. Amén. Pero si no es el Espíritu de Dios, hermano, que te está dirigiendo, ciertamente vas a caminar conforme al espíritu del mundo, que es el que está gobernando hoy en día. Dice la palabra ahí en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dice el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú mismo sabes si eres hijo de Dios. Tú misma sabes si eres hijo de Dios. Tú sabes si lo que estás haciendo delante de la presencia del Señor es bueno o no es agradable delante de su presencia. El espíritu que te esté guiando, el espíritu que te esté gobernando es el que va a dar testimonio a tu espíritu si eres o no eres hijo de Dios. Porque ya no somos esclavos del pecado, hermano. Ya no somos esclavos del mundo. Ya el Señor nos ha liberado, dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya hemos sido liberados del pecado y de la maldad desde el día en que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero nosotros, hermanos, no podemos seguir viviendo conforme a los deseos de este mundo. La iglesia no puede seguir viviendo conforme a los deseos de este mundo. Hermanos, ya no podemos seguir haciendo o intentar emparentarnos con el mundo. Porque el mundo va a pasar, hermanos. Va a desaparecer a causa de esta maldad que se ha vivido. Y si nosotros nos hemos igualado al mundo, también vamos a terminar como el mundo. Dice la palabra en Romanos, capítulo 8, versículo 8 al 10. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si estamos viviendo según la carne y si nos estamos dejando guiar para hacer lo que queremos según la carne, déjame decirte que no estamos agradando a Dios. Si tú te estás dejando dirigir, hermana, por la carne, ciertamente dice la palabra que no estás agradando a Dios. Dice la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí dice la Biblia, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquí lo dice la palabra, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué dice la palabra así? Si fuera, hermanos, verdad que en todos nosotros mora el Espíritu de Dios, porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque la palabra es clara
y el Señor sabe que no todos están siendo dirigidos por su Espíritu, que no todos están siendo guiados a caminar como lo manda la palabra del Señor. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice la palabra, no podemos seguir viviendo así. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no somos de Cristo, hermano, ¿a quién le pertenecemos? Al diablo. Y si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, ¿cuál es el Espíritu que está morando en nosotros? El Espíritu del mundo, que nos va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. Pero ya no podemos vivir así, hermano. Ya la iglesia no puede seguir pareciéndose al mundo. Tiene que haber una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es santo y lo que es profano, porque dice la palabra que no puede haber ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. O eres de Dios o no eres de Dios, o eres del mundo o le sirves a Jesucristo y te arrepientes de todo lo que hayas hecho y lo aceptas a Él como tu Señor y como tu Salvador. No podemos seguir, hermanos, diciendo que somos de Cristo si ciertamente sabemos que lo que estamos haciendo no está bien delante de la presencia del Señor. Tiene que haber una diferencia entre quien es de Dios y quien no es de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 16. Si somos de Cristo, tiene que haber una diferencia entre el mundo y nosotros. Dice la palabra, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y lo más difícil que a veces nos toca, hermano, que dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. ¿Y por qué es lo más difícil, hermano? Porque no es fácil, hermano, saber que alguien está diciendo algo de ti o que se ha hablado alguna mentira de ti. Lo que primero siente acá en el corazón es ganas de ir y decirle casi qué es lo que está pasando. Pero cuando la humanidad nos dejamos dirigir por la humanidad, hermanos, fracasamos y nos volvemos igual al mundo. Nos volvemos igual que ellos. Pero aquí dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal. Aunque a mí me hagan mal, aunque a mí me humillen, aunque hagan esto, aunque hagan lo otro, y tantas cosas, hermano, no te preocupes, no te afanes, y no dejes que esos pensamientos te dominen, porque si no, hermano, vamos a vivir con ansiedad de querer hacer tantas cosas. Pero aquí dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal. Déjalo en manos de Dios y tú ocúpate en lo que es necesario ocuparte, que es acercarte cada día más a la presencia del Señor. Aléjate de lo malo, aléjate de la maldad. Si te has descuidado, si te has alejado de la presencia del Señor, vuelve, hermana, a acercarte nuevamente delante del Señor. Y lo más, hermanos, que vamos a hacer, y con eso vamos a decirle no a la carne, es que no hagamos lo que la carne quiere, que es no pagar a nadie de la misma forma en que ellos lo estén haciendo con nosotros. Si no, dice la palabra, unánimes entre vosotros. Si somos hijos de Dios y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que estar unidos. No podemos vivir divididos. Tenemos que estar unidos delante del Señor, porque el Señor no va a venir por una iglesia dividida, no va a venir por este, por el otro, va a venir por una iglesia que se ha guardado en santidad delante de su presencia y que se ha dejado dirigir por lo que dice la palabra. Dice la Biblia que tenemos que estar en paz con todos, y no es fácil estar en paz con todos, hermanos, porque hay unos que como procuran tu mal,
Otros que si quieren verte bien, pero si nosotros somos hijos de Dios, no podemos actuar de la misma forma que ellos están actuando. Tiene que haber una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que así digan: allá va aquel que verdaderamente es siervo de Dios, allá va aquella que verdaderamente es sierva de Dios, allá va aquel hermano, aquella hermana que se ha alejado de lo malo para caminar en rectitud delante de la presencia del Señor, para que puedan ver la diferencia entre yo y las demás personas, para que puedan ver la diferencia entre nosotros como iglesia y el mundo. Dice la palabra en el versículo 18 y 19: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero me va a decirse: si es posible. Claro que sí es posible, hermano. Cuando nosotros nos agarramos de la mano del Señor, cuando nosotros nos agarramos de la mano de Dios y empezamos a hacer morir nuestra carne, ciertamente sí podemos, hermanos, aunque ellos no quieran estar en paz con nosotros, pero nosotros sí podemos estar en paz con todos, dice la palabra. Si es posible, o sea, aquí dice la Biblia: sí se puede, sí lo pueden lograr. Si es posible, estad en paz con todos, dice la palabra. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Y eso es algo, hermanos, que nosotros, si verdaderamente amamos a Dios y queremos hacer una diferencia entre que nosotros verdaderamente amamos a Dios y no somos igual al mundo, porque el mundo o el espíritu del mundo lo que te va a dirigir es a vengarte, a hacer lo que dice la Biblia que no hagamos. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no podemos actuar de esa forma, dice la Biblia: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No podemos, hermanos, actuar de la misma forma que actúa el mundo. No podemos nosotros, hermanos, actuar de la misma forma que actúa la demás gente. Nosotros tenemos que ser la diferencia, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, o si no, ¿qué espíritu es el que nos está dirigiendo? ¿Cuál es el espíritu que mora en nosotros? Dice la Biblia que nuestro espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. No podemos ser igual. Dice la palabra en el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el versículo 21, hermano, y es lo más importante para la iglesia: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es fácil. Yo sé que no es fácil, hermano. Pero si nosotros estamos caminando y si nosotros queremos ser verdaderamente hijos de Dios, no podemos ser vencidos de lo malo, sino tenemos que vencer con el bien y el mal. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que alejarnos de todo lo que no es agradable delante de la presencia del Señor, para que haga una diferencia entre quién es de Dios y quién no es de Dios. Dice el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y eso ha sido muchas veces, hermano, en lo que nosotros, o lo que hoy en día se ha perdido el interés. Hoy el interés de demostrar que yo sé más, que yo sé esto, que yo sé lo otro, que yo cargo la mejor ropa, que yo hago esto mejor. O nuestro orgullo siempre queriéndolo demostrar. Pero como hermanos vamos a lograr
caminar en el Espíritu que el Señor nos ha dirigido y no ser igual al mundo, sino ser una diferencia entre esta generación, ocupándonos en lo que verdaderamente es importante, que es acercarnos cada día más a la presencia del Señor, hablar la verdadera palabra que el Señor está pidiendo, enfocarnos más en nuestra vida espiritual, volver a la oración, volver al ayuno, volver a escudriñar la palabra del Señor y ocuparnos en lo que verdaderamente es importante. Y como dice la palabra del Señor, pensar en todo lo que sea digno del Señor. Aquí dice la Biblia, en el versículo que sigue, en el versículo 11, en lo que requiere diligencia. ¿Y qué es lo que requiere diligencia? Demostrar que soy mejor, o seguir emparentándome con el mundo, igualándome al mundo. No. ¿Qué es lo que requiere diligencia, hermano, hoy en día? Ocuparnos de nuestra vida espiritual y de estar bien delante de la presencia del Señor para que el día en que Él venga podamos irnos con Él a su mansión celestial. Ocuparnos con diligencia, que no seamos ya perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Ocúpate en lo que el Señor te ha llamado. Ocúpate para lo que el Señor te ha escogido. Ya no te sigas distrayendo con lo que está pasando alrededor tuyo. Ya no te sigas preocupando por qué es lo que va a pasar el día de mañana, hermano. Es que no hacemos nada con preocuparnos. Todo está en las manos del Señor, pero no te alejes del llamado que el Señor ha hecho para tu vida. No te alejes de lo que Él quiere hacer contigo, hermano, de lo que Él quiere hacer contigo, hermana. Yo sé que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Dice la palabra que tenemos que estar sirviendo al Señor y dar de verdad a como Él lo pide en su palabra. Aleluya. Dice en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que ocuparnos en lo que verdaderamente es necesario, que es hacer una diferencia, que nosotros somos hijos de Dios y que no somos de este siglo, sino que vamos a caminar a como lo dice la palabra del Señor. Para terminar, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra que tenemos que alejarnos ya de todo lo malo. Tal vez, hermano, no estés haciendo los pecados que son de muerte, pero tal vez has pecado delante del Señor en tus pensamientos, con tus palabras, en la forma que estás actuando, en la forma en que estás viviendo en tu casa. Tú lo sabes. Así que para que ya no haya ningún estorbo en eso, hay que alejarnos totalmente de lo malo. Y dice la palabra en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Tenemos que pensar en todo lo que es agradable delante del Señor para que haya una diferencia en que sí somos hijos de Dios y que ya no nos vamos a conformar al deseo de este mundo, porque los deseos de este mundo, hermano, nos van a llevar siempre a pecar delante de la presencia del Señor. Pónganse sobre sus pies, hermano, y vamos a darle gracias al Señor por la palabra del día de hoy.